Bueno, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta tercera charla sobre historia de México, organizada por el programa Pilares, en donde nos acompañan diferentes historiadores que son nuestros invitados especiales. En la primera sesión, pues tuvimos a Daniel Suastes, un historiador que aborda movimientos estudiantiles en general. Nos habló del 68 y de otros movimientos que han quedado como relegados en la historia. La semana pasada tuvimos al maestro Emanuel Rodríguez Vaca, quien nos habló de los movimientos estudiantiles del siglo XIX. Y el día de hoy contamos con la presencia del profesor Ricardo Gamboa, quien es actualmente profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. Solamente les hablaré un poquito de él, porque en realidad tiene un currículum muy amplio, ha hecho demasiados trabajos. Las materias que imparte en la facultad son introducción a la historia, revoluciones burguesas, también maneja Guerra Fría. Incluso tengo entendido que un tiempo estuvo usted trabajando en CCH Oriente y también, eh, profe, active su Sí, micrófono. sí, ya. Sí, antes de entrar, de cambiarme a la facultad, yo trabajé en Oriente de 1974 a 1992, que es cuando me cambio a la facultad. Ujú. Y, también algo que a mí me llama mucho la atención del profesor es que es egresado de Prepa 7, una prepa en donde yo también estudié. Pues es una prepa muy bonita, con mucha historia. A mí me llama mucho la atención la Prepa 7. No, no porque yo haya estudiado ahí, sino porque en general yo digo que es una muy buena escuela. Pero, pero bueno, profe, el escenario es todo suyo. Le damos la palabra. Sí, muchas gracias, Fausto. Sí, miren, me invitó Fausto, yo voy a hablar un poco acerca de mi experiencia siendo estudiante del quinto año de bachillerato en 1968 como participante, eh, digo, no como dirigente, sino simplemente como participante activo en el movimiento estudiantil de 1968. Yo entro a la preparatoria en 1967. En aquella época las cosas eran distintas para los que están aquí y estuvieron en algún bachillerato de la UNAM, o veo que está un compañero que se llama Alejandro Plasencia, que es del Politécnico, por el logo que pone, pero me voy a referir a la preparatoria, ¿no? Yo de hecho fui de las últimas, la última generación que para ingresar a la preparatoria hizo el examen en la preparatoria en la cual quería entrar. En este caso, la preparatoria 7 de la Viga. Claro, había que poner opciones. Es un examen muy semejante al que hicieron ustedes y se sigue haciendo hasta nuestros días. 120 reactivos de opción múltiple que iban a ser calificados de manera, pues no sé de qué manera en aquella época, pero era también de manera digital con los recursos tecnológicos de aquella época. Yo quería entrar a preparatoria 7 porque yo vivía a 5 cuadras de la prepa 7, resulta ser que sí quedé ahí y ingreso en 1967 y esto me da pie para hablarles un poco del contexto, ¿no? Digamos que el contexto en el cual se da el movimiento estudiantil en 68 es ya para entonces, en 1967, que es cuando yo entro a la preparatoria, ya existían los 9 planteles que existen hasta nuestros días. De hecho, en 1965 se acaban de construir el plantel 4, que originalmente estaba donde hoy está el Museo de San Carlos, ahí en San Cosme. La Prepa 5 se había construido desde 1954 en su actual ubicación en Cuapa, y las que eran realmente nuevas, construidas en 65, eran la Prepa 6, la Prepa 7, la Prepa 8 y la Prepa 9. eh, una preparatoria que incluso no estaba concluida. Yo, de hecho, cuando entro en 67, tuve a muchos compañeros que el cuarto año lo hicieron en prepa 7 y ya después en quinto y sexto año
se cambiaron a la Prepa 9 de Lindavista. De hecho, un maestro de la facultad que algunos de ustedes conocen, José Rubén Romero, que es un año más grande que yo, vivió esa situación. Él vivía muy cerca de Lindavista y entonces el cuarto año del bachillerato lo hizo en Prepa 7. Claro, yo no lo conocí ahí, pero bueno, ya después lo conocí. En ese momento la universidad venía de haber vivido un movimiento muy fuerte, que fue la huelga de 1966, en donde en una extraña alianza entre, digamos, la izquierda universitaria y el prismo, se organiza un movimiento que va a tener como consecuencia la renuncia del rector entonces Ignacio Chávez, que era un médico muy prestigiado, pero que va a ser sacado violentamente de la rectoría en el año de 1966, sobre todo por los grupos priistas encabezados por un estudiante de Derecho, Polo Sánchez Celis, que era hijo del entonces gobernador de Sinaloa. Es un movimiento muy raro, que merecería un poco más de estudio en la actualidad. Nadie lo ha hecho con seriedad. Y la renuncia de el rector Chávez lleva a la rectoría en ese año de 66 al ingeniero Javier Barrosierra, que, como ustedes saben, tendrá una participación muy significativa en el movimiento estudiantil del 68 como autoridad universitaria. No como participante, obviamente, sino como autoridad universitaria que supo sortear las cuestiones que había que sortear siendo rector y encabezando toda la estructura universitaria. Esto entonces da origen a un cambio en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde es designado director general de la preparatoria por la Junta de Gobierno, el licenciado Vicente Méndez Rostro. Vicente Méndez Rostro, que yo tuve la oportunidad de conocer, digo, nunca lo traté, lo conocí como estudiante porque por muchas razones, muchos trámites, había que hacerlos entonces en la dirección general. La dirección general en esa época, la que ahora está, los que estudian la prepa lo saben, la que ahora está en Adolfo Prieto, en esos años estaba en San Ildefonso, atrás del edificio de San Ildefonso, donde está el museo actualmente. Ahí estaba en un edificio de estilo neoclásico, que creo que es ahora la secundaria 6 o una secundaria así. Ahí estaba la dirección general de la preparatoria. Entonces muchos trámites los teníamos que hacer ahí, los que ingresábamos a la Escuela Nacional Preparatoria. Vicente Méndez Rostro era un personaje que también es digno de estudiarse. Está en espera de que algún historiador o politólogo lo estudie seriamente. Él logra entre 66, que es designado, y 67, lograr el control de las porras de las preparatorias. Las porras habían devenido de un grupo de animación deportivo formado a fines de los años 50 por un personaje casi mítico, Jesús Martínez Palillo. Era homónimo del cómico llamado Jesús Martínez y apodado Palillo, un cómico de los años 40, famoso por sus discursos de carácter político o en contra de los políticos. Jesús Martínez Palillo era estudiante de psicología, que en ese momento, cuando él estudia, era uno de los colegios que integraban la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Los que conozcan la facultad sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? Hay diversos colegios, el de historia, pedagogía, estudios latinoamericanos, etcétera. Psicología era uno más de esos colegios. Entonces el famoso Palillo allí estudiaba, forma la primera porra universitaria en los años 50 y posteriormente estas porras en los años 60 devienen en grupos de choque al servicio
de los políticos priistas, y en 66-67 estos grupos de choque son absorbidos por el director general de las preparatorias, de tal suerte que en las preparatorias, que eran 9, y entonces había una porra en la mañana y otra en el turno vespertino, de tal suerte que en 9 preparatorias había 18 porras. De esas 18 porras, 16 eran controladas por Vicente Méndez Rostro. ¿Qué quiere decir controladas? Eran financiadas por él. No, no todos, o sea, no crean que se formaban ahí afuera de la dirección general y a cada uno le tocaba dinero, sino sobre todo lo que se llamaban entonces los capitanes de las porras, que eran 2, 3, máximo 4 personas. Había 2 porras que no eran controladas por Vicente Méndez Rostro, que eran la de la preparatoria 4 de observatorio en la mañana, y la de la preparatoria 7, donde yo estaba, de la mañana también. Ellos obedecían a otro patrocinador, que una vez se los adelantó, fue Alfonso Coronel del Rosal, que entonces era el jefe del departamento del Distrito Federal, un militar que había encabezado el PRI desde 1954 y que en 1966 Díaz Ordaz despide a Ernesto Uruchurtu, regente desde 1952, o jefe del departamento, y entonces ocupa el cargo Jesús Corona del Rosario. Entonces, que digamos, ese es un poco el contexto, ¿no?, en el cual se va a presentar el movimiento de 68. Yo tengo, desde mi posición de estudiante de quinto año de bachillerato, unos recuerdos muy buenos, y aquí aprovecho para introducir una afirmación que puede ser polémica, pero que creo que es verdad, y que muchos autores han sostenido, sobre todo en contra de aquellas opiniones, digamos, los miembros del Comité de 68, que yo respeto, pero que no comparto mucho, en el sentido de que ellos creo que reducen el movimiento a la matanza del 2 de octubre, pues el movimiento fue algo más que eso. El movimiento fue una cuestión que tuvo desde aspectos festivos, lúdicos, también de aprendizaje que nos llevó a madurar en un sentido. Digo, a lo mejor las personas nunca acabamos de madurar, pero fueron acontecimientos muy fuertes que se combinaban con esa cuestión lúdica, etcétera, ¿no? Entonces, el movimiento de 68 se había precedido de una marcha que organiza el Partido Comunista de México, conocida como la Marcha de la Libertad, que era una jornada hecha por los comunistas en la cual iban a repetir el periplo de Miguel Hidalgo en la independencia, salir de Dolores Hidalgo, hacer todo el periplo y llegar a la Ciudad de México como una protesta en contra de un gobierno que, como todos los gobiernos que se consolidaron incluso con el cardenismo, con el PNR, pues, con el PMR y después con el PRI en 1946, eran gobiernos sumamente autoritarios. Y aquí aprovecho para hacer una mención que resulta esencial para entender el movimiento. El movimiento en realidad no fue hecho por personas que se sintieran oprimidas desde el punto de vista económico. Claro, la universidad, como lo sigue siendo hasta ahora, era una universidad pluriclasista. Había desde personas provenientes de familias de muchos ingresos, muchas familias de clase media como la mía, había incluso hijos de trabajadores como los que yo conocí en la preparatoria, pero el económico no era su problema fundamental. El problema fundamental de esa época era el autoritarismo. Y esto lo vivimos, por ejemplo, en la manera en que el gobierno mexicano reprime esa marcha por la libertad, que se da, si mal no recuerdo, en marzo de 1968. Entonces, esto prepara un terreno en el cual recibimos los acontecimientos
del 26 de julio de 1968, que son de sobra conocidos. Previamente, el día 22, se había dado un enfrentamiento entre dos grupos de pandilleros en la Ciudadela. Algunos de ellos podrían o no podrían haber sido estudiantes de la vocacional 5, ingresaron a este plantel y hasta ahí fueron perseguidos por los granaderos, golpearon a todo mundo, hubieran sido o no de los pandilleros, golpearon a estudiantes, golpearon a profesores, y esto ocasionó una protesta que llevó a la Federación de Estudiantes Técnicos de México, que era una organización priista totalmente, a tener que asumir la posición de defensa de esos estudiantes y profesores golpeados, de esos miembros de la comunidad politécnica golpeados. Entonces ellos deciden organizar una marcha el 26 de julio que coincide con la marcha que tradicionalmente, desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, organizaba el Partido Comunista para celebrar el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, que se considera históricamente y míticamente tal vez el inicio de la Revolución Cubana, que va a culminar con el derrocamiento de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Esto acelera una serie de acontecimientos, se reprime tanto a los comunistas como a los estudiantes del Politécnico. Ellos se dirigen al Zócalo, ahí se encuentran con estudiantes que venían saliendo de la preparatoria 3. La preparatoria 1 y la preparatoria 3, ambas están ubicadas en San Ildefonso. La única diferencia es la siguiente: la preparatoria 1 era el turno matutino y se entraba por la calle de Justo Sierra, por donde se entra hoy al Museo de San Ildefonso, y la preparatoria 3 era el turno vespertino y se entraba por la puerta de San Ildefonso. Entonces ahí se encuentran, los persigue la policía, se van a encerrar a la preparatoria, y esto entonces ocasiona que al día siguiente, en aquella época de los sábados, todavía teníamos clases en la preparatoria. Yo estaba en clase de etimologías grecolatinas con un señor que yo creo, nunca he podido averiguar realmente su nombre, yo no lo recuerdo. Yo creo que tenía más de 80 años, era una persona obviamente nacida en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y entonces yo recuerdo muy bien que estábamos en clase como a las 10 de la mañana y llegaron un par de estudiantes, un hombre y una mujer, estudiantes de medicina, obviamente porque iban con el uniforme blanco, y nos informan a los que estábamos ahí en el grupo de la situación que se estaba viviendo en San Ildefonso con los estudiantes sitiados por el cuerpo de granaderos. Entonces nos invitan a que hagamos una acción que era un poco inocente, pero que se pensaba que podía funcionar, que era salir a la calzada de la Viga. La preparatoria 7, como ustedes saben o recordarán, está en calzada de la Viga, esquina con la calle de Soquipa, en la colonia Merced Balbuena. Entonces la calzada de la Viga no era un eje vial como ahora, era una calle con camellón de doble sentido. Pero lo que hacen estos estudiantes de medicina es invitarnos a salir a bloquear la calzada de la Viga con camiones para atraer la atención de los ganaderos y así disminuir la presión sobre los estudiantes sitiados en San Ildefonso. Yo pensé que el profesor de etimologías nos iba a impedir hacer eso, pero ahí sucede un episodio que por lo menos a mí me impactó mucho, que fue el siguiente, ¿no? El profesor de etimologías, de una manera incluso muy emocionada, hizo una locución hacia nosotros, porque además era un profesor muy viejito, que ya caminaba muy lentamente, le daba trabajo ponerse de pie del escritorio, etcétera, y había un grupo de compañeros en ese grupo que eran del equipo de americano de la Prepa 7, y le hacían burlas diciéndole que era el guarache veloz. Y cuando acababa la clase, él se paraba, pero se paraba con muchas dificultades y le empezaban a contar, como en Cabo Cañaveral
lanzamientos de una nave espacial y empezaban 10, 9, 8, 6, 1, y ya cuando se lograba parar decían ¡fuera! Y le empezaban a hacer ruidos como de cohete. Yo creo que el profesor se daba cuenta, pero pues obviamente no decía nada, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, este profesor creo que debe ser un poco conservador y nos va a decir que no hagamos eso. Pero no, al contrario, el profesor de esa edad nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Vayan allá afuera, hagan lo que dicen sus compañeros y defiendan a sus compañeros estudiantes que están en el centro. Eso fue totalmente motivador para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que yo obviamente pues era una persona informada, porque leía los periódicos, pero no era una persona con ninguna formación política. Yo nací en 51, había cumplido el 14 de julio 17 años, y fuimos a hacer eso, estuvimos ahí hasta las 6 de la tarde del sábado 27 de julio, nunca llegaron los granaderos, pero nos fuimos muy satisfechos, y esto desencadenó todo lo que ustedes de manera general ya saben, ¿no? Yo, en mi experiencia personal, me da mucha satisfacción porque lo que yo hice en ese momento, sobre todo a partir de que se declara la huelga la semana siguiente, se constituye o se empieza a constituir el Consejo Nacional de Huelga, pues es hacer a lo que nos invitaron las brigadas estudiantiles, que por cierto la brigada estudiantil es una forma de expresión política que se había creado en la huelga del Politécnico de 1956, que se origina en la clausura del internado del Politécnico por parte del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Los estudiantes de aquella época del Politécnico crearon esta figura de la brigada con el fin de difundir ante el pueblo en una sociedad totalmente cerrada por la información. O sea, en los periódicos ustedes no podrían haber encontrado ninguna noticia de esa huelga, como tampoco se encontraron muchas noticias más que las más tremendistas de la huelga del 68. Entonces, pues por eso se hicieron las brigadas. Yo formé una brigada con otros 3 o 4 compañeros, cuyo objetivo fundamental era tener una serie de volantes, un bote para que cooperaran económicamente con nosotros, para poder hacer más volantes y informar a la población. Lo que nosotros escogimos fundamentalmente fue subirnos a los autobuses. En aquella época no había microbuses y peceros como hoy, todos hacían autobuses que eran muy grandes como los camiones, que todos los que vean en el Estado de México han de conocer, esos grandes que llaman chimecos, eran los camiones que existían, que estaban al servicio de una serie de propietarios agrupados en varias líneas que eran numeradas, o sea, tenían números y colores y así se los conocía, y que eran mejor conocidos como el pulpo camionero por la manera tan cruel en que explotaban a los operadores de los autobuses. Y ya nos organizamos, les pedíamos permiso. Yo creo que por sus propias condiciones de explotación, en lugar de negarse, siempre aceptaban que nos subiéramos a platicar. Ahí hubo una discusión entre los de la brigada, que se replicó entre todos, que era, bueno, ¿quién va a hablar? Y entonces yo ahí me ofrecí para que yo fuera el que hablara, con todos los nervios que yo podía tener, porque obviamente estar ahí arriba en un camión era enfrentarse con un público inesperado, desde personas que nos podían apoyar hasta personas que nos decían, ya, no sean huevones, ya regresen a clases y rollos por el estilo, ¿no? Y obviamente no se trataba de pelearse con ellos, porque si no nuestra empresa de divulgación del movimiento pues hubiese sido totalmente inútil. Al contrario, era tratar de convencerlos de que teníamos la razón. Así se fue desarrollando el movimiento, por lo menos en la preparatoria 7. Hay acontecimientos muy significativos. Hacia el mes de
de agosto pasaron unos agentes de tránsito, motociclistas de tránsito, así como los que salen en las películas de Pedro Infante, llamados tamarindos en esa época por el color del uniforme, balacearon la preparatoria. En algún momento hubo una alarma porque decían que después de eso iban a llegar los granaderos. Todos salimos corriendo, nunca llegaron los granaderos. Recuerdo muy bien la asamblea en la cual, después de la ocupación de Ciudad Universitaria el 18 de septiembre de 1968, nos informan que el rector Barros Sierra había presentado su renuncia, que no fue aceptada por la Junta de Gobierno. Son cosas muy intensas. Ir a mítines en CEU, era una vivencia que a mí pues me dejó una escuela de vida muy importante, sobre todo para esos primeros años, ya después cuando entré a la universidad. Yo ya no tuve oportunidad ni, ni el ánimo tal vez de ir al 2 de octubre, entre otras cosas. Pues, recuerden ustedes que yo tenía 17 años, como les mencioné, y mi madre, preocupada por mi seguridad, me dijo, ¿sabes qué? Métete a trabajar. Entonces, ahí por cuestiones familiares, conocíamos a varios familiares, incluyendo hermanas mías que trabajaban en Sears Roebuck y en Insurgentes. Me metí a tomar un curso para que me contrataran, que nunca me contrataron. Yo creo que porque yo tenía aspecto así como de, ¿y este loco que se trae, no? Y entonces, el 2 de octubre terminó el curso y yo salí del curso a las 6 de la tarde y yo pensé mucho en ir o no ir al meeting. No hubiese llegado ya, porque a las 6 de la tarde empezó todo el movimiento de represión. Pero yo también creo, yo el año pasado, platicaba esto con un ex compañero de la prepa, Edgar Morales Carranza, que era también del Comité de Lucha de la Preparatoria, una persona muy, muy cercana a mí, yo lo sigo viendo, y platicábamos de este asunto. Y él sí estuvo el 2 de octubre, iba con dos amigas mutuas, pudieron escaparse corriendo hacia el edificio anexo al Chihuahua, bueno, al que está junto al Chihuahua. Por ahí salieron sin que tuvieran ningún peligro, pero sí me comentó, había un compañero de la preparatoria que era miembro entonces de la Juventud Comunista, yo lo sabía, Benito Collantes, que de hecho era el orador que estaba hablando en el hemiciclo a Juárez el 26 de julio, cuando empieza la represión. Y Edgar me pregunta, dice, oye, a ti, Ricardo, yo le platiqué, ¿no? Mi experiencia, y sí hice una reflexión, le dije, bueno, a lo mejor tampoco me decidí a ir porque teníamos ya mucho miedo. Ya para esa época teníamos mucho miedo, sobre todo después de lo que había pasado el 24 de septiembre con la toma del casco de Santo Tomás, que fue una cuestión totalmente violenta, sangrienta. Yo tengo un amigo que era mi vecino, Armando Blanco Patiño. Él ya estaba en la Escuela Superior de Economía, era primo de unos vecinos míos y él frecuentemente se quedaba ahí a dormir. Yo fui a preguntar por él el 24 de septiembre, porque sí nos enteramos de que había una represión muy fuerte en el casco. Y me dijeron que no había llegado. Ya después lo fui a buscar más noche y me dijeron que sí, ya había llegado. Ya salió, le dije, oye, Armando, ¿qué onda, no? Dice, no, dice, mira, Ricardo, dice, es que yo me salí como a las 2 de la tarde, pero regresé. Y afortunadamente me pude escapar después de que regresé. Yo estoy casi seguro. Yo dirigí hace 2 años, bueno, el año pasado, la que presentó el examen, la estudiante, una tesis acerca de la participación del Politécnico en el movimiento del 68, porque generalmente, si ustedes han leído textos, se le da mucha importancia a la universidad, pero poco se habla del Politécnico. Y, por ejemplo, esta tesista, bueno, ahorita me acuerdo cómo se llama, tesista, entrevista a varios del Politécnico, que son ahora ya profesores académicos, y uno de ellos, un profesor del CCH Vallejo, le dice que realmente
hay una leyenda negra que todos han de haber leído de que los basureros de la Alameda, los cuales yo nunca conocí, porque no había basureros en la Alameda, estaban llenos de piedras para animar el enfrentamiento con los granaderos. Y lo que platica Moisés, el profesor del CCH Vallejo, es que realmente quien les enseñó a hacer piedras con las tapaderas de las coladeras que eran de asbesto fue Armando Blanco. Entonces yo estoy convencido que Armando, que era un hombre, es un hombre que todavía vive, un hombre de mucha lucha, muy animado para esto. Yo creo que el 24 de septiembre, cuando se pudo salir y regresó, es porque yo creo que había ido a buscar con qué defenderse. Y esto puede incluir, no tengo la seguridad, hasta un arma o armas para poder defenderse, porque realmente el Politécnico fue tomado hasta medianoche, tanto por los granaderos como por el ejército, porque todo el día duró el combate y en todo el día no lo pudieron tomar. Entonces, todo este ambiente pues era ya de mucho miedo para el 2 de octubre, ¿no? Y regreso a la anécdota que estaba yo contando, y con esta voy a concluir. Me dice Edgar Morales, dice, oye, ¿tú sabes dónde estaba Benito Collantes, el que fue orador en el hemiciclo a Juárez el 26 de julio? Dice, ¿sabes dónde estaba? ¿Te ha dicho alguna vez dónde estaba el 2 de octubre? Le dije, no, con otro compañero de la Sánchez. Dice, estaban viendo una película de Walt Disney en el Cinema Continental. Y yo digo, en lugar de molestarme, digo, eso no me molesta. Yo reafirmé con Edgar, digo, ¿sabes qué, Edgar? Es porque ya teníamos mucho miedo todos, y sobre todo los que éramos más jóvenes. Y efectivamente era un ambiente de miedo. Después vino, obviamente, la represión. Yo llegué a mi casa, mi mamá estaba muy asustada, dije que estaba bien, empecé a ver las escenas en la televisión, lo que pasaban entonces. Yo pensé que al otro día se iba a iniciar aquí en México la revolución, pues no se inició nada. Y mi única protesta individual que pude hacer fue negarme a ver cualquier evento de las Olimpiadas que se inauguraron 10 días después, el 12 de octubre de 1968, y así fue transcurriendo las Olimpiadas. Después, o sea, el Consejo Nacional de Huelga declara la tregua olímpica, y ya después, el 4 de diciembre de 1968, se levanta la huelga. Yo fui a la preparatoria 7, fue muy emotivo ver cómo se arreaba hasta bandera que había tenido siempre, la bandera de México, la bandera de huelga rojinegra, y bueno, ahí acabó esa experiencia en medio de una emoción. Yo lo único que me acordé cuando acabó la huelga es que tenía que presentar el examen final de química, que a mí química me costó mucho trabajo. Tuve que estudiar como loco 15 días, pero sí lo pasé, afortunadamente. Y bueno, esa es mi experiencia ahí en Prepa 7, que quiera yo compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, profesor. Pues ahorita que nos contaba todo esto y cuando nos hablaba de la prepa y de cómo se tomó, de que tomaron lo que viene siendo el canal, bueno, lo que era el canal, pues yo me empecé a recordar porque pues me imagino cómo es más o menos la estructura actualmente y supongo que en ese entonces el plano era un tanto diferente a lo que hoy en día, a cómo está construido actualmente. Eh, bueno, vamos a dar inicio a las preguntas, a los comentarios. Yo creo que es lo que hoy nos compartió el profesor sirve mucho para complementarlo con opiniones o complementarlo con algún testimonio. Sí, incluso pueden ser más amplias las preguntas. Yo hice referencia a mi experiencia personal, ¿no? Pero obviamente si quieren preguntar del contexto general, del significado del movimiento, adelante, con gusto. Bueno, pues quien gusta participar, escriba aquí en el chat para irles asignando su turno. Vamos a ver quién se anima.
Yo, Adelante, Daniel. sí, buenas tardes, maestro. Buenas Muchos, tardes, Daniel. muchos años sin verlo. Pasé por allá por Ah, ¿fuiste mi Villanueva. alumno Sí, estuve allá en, en la en, facultad? en la facultad. ¿Eres de historia o de latinoamericanos? De latinoamericanos. Ah, sí, fuiste mi alumno entonces en teoría económica, ¿no? Así es, así es. Órale, pues Me- me da adelante, échale. Sí, maestro, quería preguntarle en cuál es su opinión, cuál es las diferencias, obviamente hay, pero bueno, usted podría abundar más, entre la generación del 68, de la del 71, ¿no? La generación de los 80, ¿no? Del CEU, ¿no? Y la generación del 99, ¿no? Creo que es una pregunta muy amplia, me Sí, no, parece. pero O sea, es muy pertinente. entonces pues, quisiera escuchar cuál es su opinión y lo que usted consideraría Mi importante. valoración, sí. Así es. Sí, Gracias. sí, mira, tú haces referencia al 68, 71 y el movimiento del CEU de 87, 88, 89. Yo, por fortuna, que con distintas edades, pude participar en los tres movimientos. Yo participé, obviamente, ya en la universidad, en CEU, en la 71, en la marcha, por diversas razones que tienen que ver con cuestiones un poco personales, sentimentales, etcétera. No pude llegar a tiempo al inicio de la marcha del 10 de junio. Entonces yo me la topé junto con otros compañeros allí en la esquina de San Cosme y lo que era entonces Melchor Ocampo, hoy el circuito interior, donde estaba el cine San Cosme. Ahí no nos dejaron pasar los granaderos, llegaron los halcones, además Sí, gritando Che Guevara, una cosa muy extraña, no entendíamos. Se abrieron los granaderos para dejarlos pasar, intentamos pasar todos los que estábamos ahí, no nos dejaron, y ya después empezamos a escuchar los balazos, y etcétera, ¿no? O sea, fue un momento muy álgido, muy significativo. Yo, de hecho, me echo a correr por la calle de Velázquez de León, en la San Rafael, a 2 cuadras de ahí, los sacerdotes saben, una iglesia que está ahí y muchos se metieron. Y yo la corretiza dije, ¿me meto o me sigo? Dije, no, mejor me sigo. Y después los halcones entraron a esa iglesia y mataron a algunos, los que estaban ahí, y todas las consecuencias del 71 que tienen que ver con los que muchos escogieron la opción de la guerrilla, otros no la escogimos, pero era un momento de mucho de mucho peligro, porque igual te podían meter a la cárcel o matar incluso por una pinta o por repartir volantes entre los obreros o hay algunos compañeros que ustedes no se pueden imaginar lo que son ahora, pero que fueron incluso obreristas, que se fueron a trabajar, por ejemplo, de soldadores a Tula, a la refinería que se estaba construyendo y cosas por el estilo para estar en contacto con la clase obrera. Son cosas muy interesantes que habría que analizar con más calma, pero también ya como estudiante de posgrado pude participar en la huelga de 86, 87 y sobre todo como miembro de la comisión organizadora del Congreso Universitario, en el que se realiza en 1890, al cual fui electo en el año 88. Hubo ahí un movimiento en el cual el Consejo Estudiantil Universitario, el CEU, pues sí hizo una maniobra muy ágil. Entonces los dirigentes eran Carlos Simas, Imanol Ordorica y Antonio Santos, y consistió en que no había proporcionalidad. O sea, quien ganaba se llevaba todas las canicas. No había ese asunto. Y yo gané como uno de los 4 representantes de los estudiantes de posgrado, ahí estuve participando. Ahora, en la huelga del 99, yo
ya era profesor obviamente en la facultad, ya tenía bastantes años en la docencia, y yo sí me acuerdo que les dije a los que no eran radicales, hay varios estudiantes ahí, incluyendo al que ahora es miembro del PRD, Fernando Belanzo Arán, y yo sí me di cuenta, pues yo tenía la experiencia política de la universidad, que al frente del movimiento, lo digo, si alguien eh, tiene simpatía por ese asunto, lo digo con todo respeto, obviamente, pero yo sentía que al frente del movimiento se estaban poniendo las posiciones más ultrarradicales, sobre todo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, de un movimiento, el VIP, que estaba encabezado por esta profesora Guadalupe Carrasco y otros profesores de ahí de ciencias que son muy radicales. Y yo siempre les dije a estos que no eran radicales, oigan, les están ganando ahí la batalla y esto puede ser muy peligroso. Y siempre me dijeron, no, va a ver que les vamos a ganar, y pues nunca les ganaron, ¿no? Porque así nos pasamos de marzo a enero, de marzo de 99 a enero de 2000 en huelga, porque ahí es una diferencia de fondo muy importante. Yo aquí recuerdo mucho el fin de la huelga en la Facultad de Economía en 87, donde algunos radicales decían que no había que levantar la huelga, y un dirigente que era entonces de Economía hizo un discurso muy bueno desde mi punto de vista, y les dijo que ellos representaban, los que no querían que se levantara la huelga, la cultura de la derrota, porque es obvio que ya habían ganado la huelga, y esto lo demuestra el hecho de que toda la representación estudiantil para organizar el Congreso fueron miembros del CEU, incluyéndome a mí. En cambio, los de 99, pues sí, como que repitieron esa cuestión de la cultura de la derrota, porque nunca quisieron aceptar que podrían haber negociado y ganado. Y esto inicia para mí un trayecto muy interesante, digno de interpretar, que es efectivamente esta parte de por qué hasta ahora lo podemos ver con las mujeres organizadas que han tomado y tomaron varias facultades y escuelas, por qué no aceptan fácilmente el diálogo. Digo, yo sé que se pueden responder muchas cosas, pero pues, si se hace un movimiento político, incluyendo una huelga, la toma de una facultad, de una escuela, pues yo entiendo que es para negociar, pero a lo mejor yo estoy entendiendo ya mal las cosas, ¿no? Este, porque si no es para negociar, entonces, ¿qué sentido tiene? Pero esa es mi opinión. Bueno, no sé, como tenemos poco tiempo, no sé si esto te sirva de algo. Sí, 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 maestro, no, bueno, gracias. bueno, Gracias, había David. otra. Sí, profe, aquí tenemos otras participaciones. Nos pregunta Carmen Espinosa Marcial. ¿Podría comentar más sobre cómo se hacían y qué decían los volantes que repartían entre las personas que pasaban? Sí, eran muy simples, ¿no? No creas que eran las grandes obras intelectuales, ¿no? O sea, eran generalmente consignas que se hacían, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? De cosas que fueron muy importantes en esa época hasta los años 70, que era la utilización de algo llamado mimeógrafo, que era una maquinota, no muy grande, pero es una maquinota grande, con rodillos, que usaban un papel llamado stencil, la operación era, así se llamaba, era picarlo en una máquina de escribir, porque obviamente se escribía el texto, pero no aparecían las letras a la vista simple de quien veía el stencil picado. Aparecían una serie de hoyitos, hagan de cuenta así como las viejas tarjetas de computación, que a lo mejor tampoco ustedes conocieron, así con un montón de hoyitos. Y ya ponía uno el papel ese en el stencil, que era como dos papeles calca azules pegados, los ponía en el rodillo, o sea, quitaba el de encima, ponía el de abajo y pasaba por ahí con tinta el papel
Generalmente lo que hacíamos era en hojas tamaño carta, sacar 2 impresiones para cortarlas y hacer un volante. No eran volantotes, ¿no? Entonces eran consignas cortas. Nuestras demandas son las siguientes: poníamos los 6 puntos del pliego petitorio del 68, podíamos poner denuncias, gobierno asesino, dónde están nuestros compañeros que han sido asesinados, presumíamos. En realidad creo que nunca se ha demostrado realmente cuántos muertos hubo antes del 2 de octubre. Pero bueno, eran cosas que se escribían y se le informaba al pueblo. Decíamos, no somos agitadores, no somos comunistas, rollos así, ¿me entiende? Como para impactar a la opinión pública muy en corto en los camiones, porque pues digo, tampoco en los camiones iba la intelectualidad, ¿no? Iban los trabajadores, iban los burócratas, iban estudiantes como nosotros, pues era cosa de informarles, ¿no? Lo que sucede es que si todos los estudiantes de bachillerato, y además de bachillerato, hay que considerar que en las vocacionales del Poli había las prevocacionales, que eran estudiantes de secundaria, chavitos de 12, 13, 14 años, que eran muy radicales, tan radicales como nosotros, ¿no? Entonces era así una cosa bastante curiosa, ¿eh? Pero era lo que se hacía con los volantes. Eh, era, era una forma muy inocente. De hecho, una anécdota rápidamente para que veas esto, ¿no? Yo en mi casa, yo vivía ahí en la colonia Merced Balbuena, y claro, yo tenía un grupo de amigos desde que éramos niños, y ya después éramos como la pandilla de la colonia, ¿no? Ya cuando crecimos, pues de todos esos, los únicos que participamos fueron tres: uno muy más grande que nosotros ya, Cristóbal Vargas, que era ya estudiante que estaba acabando físico-matemáticas en el Poli, y 2 hermanos, los hermanos Camerino, porque se llamaba uno de ellos. Uno estudiaba en ingeniería y otro en el Poli, en el ESIME. Entonces eran los únicos 4 que estábamos interesados en el movimiento. Y Cristóbal, que estaba más grande que nosotros, dijo, bueno, vamos a hacer algo. Y lo que hicimos fue comprar una imprentita que era como de juguete, como sellitos. Poníamos las consignas: libertad, presos políticos, abajo la represión. Compramos de ese papel canela que se pega, y ahí imprimíamos nuestras consignitas, y nos íbamos a hacer las pegas por muchas partes cercanas a la colonia. Era nuestra contribución a la divulgación del movimiento, ¿no? Que quién sabe en qué medida lo hicimos, pero bueno, ahí estábamos. Dice Diego Alquicira que él también quiere preguntar. Adelante, Diego. Gracias. Pues siempre es muy enriquecedor escuchar su experiencia, profe. Ya la había yo escuchado en alguna de sus clases, pero siempre hay detalles que damos por alto y que es bueno recordar. Justo hoy salió a colación, estaba platicando con el profesor Otto Casares acerca Sí. de la toma que se dio de Radio UNAM en el movimiento del 68. Entonces ahorita pensé y dije, ¿quién mejor para contarnos una historia al respecto que don Ricardo Gamboa? ¿Conoce usted alguna anécdota o algún algo por ahí que haya sabido usted acerca de esta función pues social de resistencia que tuvo bueno, todavía tiene el radio hasta la fecha, pero en específico la toma de Radio UNAM en el movimiento del 68, creo que es un pasaje importante? No sé qué, si nos pudiera... No, fíjate que yo en particular no era un gran radio escucha de Radio UNAM. Lo que sí es que Radio UNAM está ubicada en la ciudad universitaria. Precisamente los que la conocen, estaba ubicada donde hoy está la dirección general del CCH, ese edificio bajito que está frente a Rectoría. Ahí estaban los estudios de Radio UNAM. Yo fui varias veces después del 68. Ahí estaba uno, y a la derecha de ahí estaban las cabinas de transmisión, se podía ver a los locutores. Eso era Radio UNAM. De hecho, por eso en la huelga
En los años 70, precisamente el rector Soberón, que acaba de fallecer, decide sacar de ahí Radio UNAM y llevarla a la Colonia del Valle, a su actual sede allí en bueno, ahí en la Colonia del Valle. Ahorita recuerdo el nombre de la calle. Como yo no era un gran oyente de Radio UNAM, yo más bien oía Radio Capital y La Pantera y otras cosas, pues no, ahí sí no te puedo echar mucha ayuda. Digo, yo leía mucho, sí me sentía medio intelectual, había leído ya un montón de cosas para 68, yo era, por ejemplo, un gran conocedor de las obras de Juan Rulfo, ya las había leído todas, de un libro para mí emblemático de esa época, Los hijos de Sánchez, Oscar Lewis, había leído muchas cosas, pero esta parte de la radio como que no me llamaba mucho la atención. Sí leía, porque sí lo leía, sobre todo en las peluquerías donde tenían la revista Siempre, esta sección que empezó a escribir desde muy joven, Carlos Monsiváis, de Por mi madre Bohemios, ¿no? Que después siguió escribiendo en otros medios de difusión. Sí lo leía, me daba mucha risa, también leía Los Supermachos, de Rius, y cosas por el estilo. Pero esta cuestión de la radio ahí sí te soy sincero, te fallo. Te digo, porque yo escuchaba La Hora de los Beatles, un programa medio emblemático que había en Radio Capital en las noches, llamado Vibraciones, que era así como para gente iniciada en la pachequez de esa época, que usaban como canción tema la de Good Vibrations de Beach Boys. Entonces, era así un poco mi ambiente, ¿no? Musical, no precisamente el de Radio UNAM. Sí, yo fui a un concierto, me acuerdo en el 68, a un concierto de Oscar Chávez, ahí en la explanada no precisamente la explanada, como a un costado de rectoría, entre la Biblioteca Central y la arquitectura, donde están las escaleras. Ahí fue ese concierto, Oscar Chávez estaba pegado hacia la pared antes de la biblioteca y ahí estaba el lugar desde donde cantó y sí nos gustó mucho, ¿no? Pero es que para nosotros en la prepa no era sencillo a veces ir a CEU. Estamos hablando de una época que no había metro ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacíamos era tomar camiones para ir a CEU a algún meeting, alguna actividad así, pero tampoco fue muy frecuente, ¿no? Yo más bien conocía mucho más en el ambiente de las prepas, ¿no? Porque el ambiente de las prepas era pesadísimo en ocasiones. Cuando hace rato hice referencia al director general Vicente Méndez Rostro, la Dirección General de Prepas, ahí en San Ildefonso, en esa época, yo llegué a ir, los que atendían el despacho de Méndez Rostro no eran secretarias ni funcionarios, eran los porros, que eran los que daban las citas, los recibían a uno, decían, ¿tú qué quieres? Y era famoso entre cualesquiera de los que íbamos a Dirección General decir, no se te ocurre ir al baño, porque te asaltan ahí en el baño, te atracan, como se decía en aquella época, te atracan los de iniciación universitaria, los escuincles de secundaria, que eran también porros. Entonces, aquello era un ambiente, no crean que era, aquello era un ambiente bastante violento. Los porros habían matado ya a algunos estudiantes en los planteles. En la prepa 7, un porro llamado El Diablo mató a un compañero. Entonces, no era una cosa así sencilla, era arriesgarse a muchas cosas. Pero bueno. Muchas gracias, profe. Ok, Diego. Gracias, Diego. Bueno, vamos a dar una última participación a Zaira Edith. Adelante, Zaira. Gracias, buena tarde a todos, buena tarde, profesor. Bueno, mi pregunta espero tal vez dé mucho que decir, no sé, igual y no tanto, pero hablo un poco
Gracias, profesor. Desde el desconocimiento, yo no viví esa época y bueno, mi formación no es como historiadora ni nada de eso. Sin embargo, hace poco vi una serie basada en los acontecimientos de 1968, en la que, pues por supuesto, se culpa a varios integrantes del gobierno de la represión que se ejerció hacia los estudiantes, pero en específico se le culpa mucho o muy grandemente a Gutiérrez Barrios. De hecho, no usan su apellido como tal, usan un seudónimo, pero como que se le carga mucho la responsabilidad a él. Yo quisiera saber, en su opinión, ¿cómo ve usted esto? ¿Si era así? ¿Hubo otras personas que también tuvieron la misma responsabilidad o incluso mayor? Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Sí, mira, ahí el asunto es el siguiente, sí es compleja la pregunta por lo siguiente. Realmente, y esa es una de mis críticas, con todo respeto, porque sí los respeto mucho a los que ya están muertos, como Raúl Alves Garín, a todos los que todavía viven, como a Félix Hernández Gamundi. Ellos son más grandes que yo. Yo soy de una generación más joven, que ahora ya soy un viejo, pero yo nací en 51. Entonces, un poco mi crítica es que ellos, cuando salen de la cárcel en 71, en lugar de dedicarse a organizar una especie de investigación seria de lo que había pasado, se dedican a construir como una especie de mito muy animado por las obras de Elena Poniatowska. Entonces, ahí como que perdieron mucho el tiempo. Y entonces ya después fue muy difícil, digo, porque a mí, ahora a vistas de lo sucedido, hubiera sido muy útil que ellos convocaran desde que salen de la cárcel a que se presentaran testimonios de personas que hubiesen tenido familiares muertos el 2 de octubre y antes, y nunca lo hicieron. Entonces, bueno, como que eso fue enredando mucho el asunto, y efectivamente cuando en el sexenio de Fox se constituye este asunto de la comisión en contra de los crímenes del pasado, yo sigo creyendo hasta la fecha, porque lo siguen defendiendo. De hecho, hoy una entrevista con Félix Hernández Gamundi, que era representante de la Escuela de Química del Poli, diciendo que había que seguir juzgando a Echeverría, que todavía está vivo, ya bastante viejo, creo que no debe estar para nada en sus cabales, de genocidio. Yo esa acusación de genocidio la veo muy dudosa, pero bueno, es una opinión. Y entonces lo que se ha hecho es perder el tiempo para encontrar realmente a los responsables. La tesis más creíble es la que, o que más cercano a la cierta cuestión verosímil, es la que desarrollan Julio Scherer y Carlos Monsiváis en este libro que escriben acerca de la responsabilidad del Estado Mayor Presidencial ahí, en los hechos del 2 de octubre. Creo que eso es muy plausible. Lo que yo sí creo es que efectivamente esos hechos del 2 de octubre, el Batallón Olimpia, tienen que ver efectivamente con una estructura organizativa del ejército, sobre todo a través del Estado Mayor Presidencial, de la Dirección Federal de Seguridad a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios y de algunos políticos mexicanos, como el propio Luis Echeverría, como Gustavo Díaz Ordaz y tal vez incluso como Alfonso Corona del Rosal. Aquí la figura de Corona del Rosal se ha estudiado poco, pero Corona del Rosal, como yo les mencioné al principio de la plática, fue dirigente del PRI de 54 a 66. Es un general que, si bien no participó en la revolución, es un general que está formado en la Escuela de la Revolución y fue jefe del Departamento del Distrito Federal. Y a mí me consta con pruebas muy fehacientes, que ya no les puedo ahorita decir, de que él era el que patrocinaba a esas dos porras, a los capitanes de las porras, de la prepa 7 de la mañana, donde yo estaba, y la prepa 4. ¿Y saben cómo lo supe? Porque en 69 ya salíamos de la prepa y se hizo el comité de generación. Yo participé junto con otros dos compañeros, y para sorpresa mía, un día me dice un amigo
mutuo, me dice, oye, dice, ya sabes lo que están haciendo Antonia, que era una de las compañeras, y Pedro. Digo, no, ¿qué hicieron? Dice, fueron a ver a Coronel del Rosal. Digo, ¿y para qué? Dice, para invitarlo a ser padrinos de la generación. Bueno, yo me prendí de la lámpara, les fui a reclamar, yo acabé mentándoles la madre a los dos, ¿no? Nos mandé al diablo, me quedé con un disco que estábamos rifando, el Abbey Road, y empecé a hacer reuniones en los grupos de sexto de prepa para no aceptar a Coronel Rosal. Y entonces, saliendo de una de esas reuniones en un salón, llegan los capitanes de la porra que yo conocía, el Barba, el Lee y el Morelia, y me dicen, cabrón, bájale o te matamos. Dije, pues claro, estos son de Coronel Rosal. Así de cruel el asunto. Yo creo que todos ellos tienen responsabilidades, pero que atrás de este asunto general del genocidio se van perdiendo. Y yo creo que por eso más importante que hacer un juicio, hay que hacer comisiones de la verdad. Ese es mi punto de vista, como las que he funcionado en Argentina, en Uruguay y en Chile. Pero bueno, espero que eso te haya servido. Sí, profesor, bastante. Muchas gracias. De hecho, pues hay mucho que comentar al respecto de este tema, ¿no? Y como usted dice, hay mucho todavía por ahondar y debe de saberse, ¿no? Que no quede en ese misterio, en ese velo de misterio. Muchas gracias. Ándale, pues, Aire. Bueno, Fausto, pues tú eres el que conduces, ya. Sí, profesor. Pues bueno, le agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy. Vamos a dar un último aviso por parte de Diego. Diego, ¿gustas compartirnos lo que nos ibas a compartir el día de hoy? Ah, caray. Ya no supe, pensé que te ibas a decir. Bueno, lo que pasa es que Diego nos quiere compartir un poquito de un trabajo que está, uno de sus tantos proyectos que tiene. Me acuerdo que nos hablaste un poquito sobre la digitalización adecuada de textos. No sé si nos quieras hablar un poquito, brevemente. Correcto. Sí, bueno, hice una transmisión hace una semana, más o menos. Si están interesados, bueno, yo realmente lo que ahorita lo que pretendo con este trabajo de enseñar a la digitalización es apoyarnos, ¿no? Sobre todo a alumnos y profesores. Aquí con el profesor Gamboa, yo había sido su digitalizador personal, casi. Me había pedido en varias ocasiones arreglar los libros. Entonces yo lo que pretendo es pues no monopolizar este conocimiento, ¿no? En este momento creo que todos necesitamos apoyarnos. Por ejemplo, si yo tengo un libro y se necesita en X o Y clase, lo puedo digitalizar, lo puedo compartir. Obviamente aquí hay que apelar un poquito a esta parte de los derechos de autor, ¿no? Pero yo soy de la firme creencia de que pues, no vamos a lucrar con él, es para apoyar nuestro desarrollo como profesionales, nuestro desarrollo académico, y pues es eso, ¿no? No lo estamos digitalizando para venderlo ni para hacer un producto de él, sino para nutrirnos y para poder hacer nuestro desarrollo mucho más sencillo. Entonces, si quieren, el trabajo, el video se quedó guardado, la transmisión en vivo se quedó en mi página de Facebook, si le quieren dar una visitada, voy a poner en el chat el link, si me quieren visitar. Y bueno, también el martes con el profesor Gamboa, que voy a estar ahí dando unas charlas, voy a dar una peinadita nada más sobre eso, porque les digo, este trabajo ya está en línea. Permítanme, déjenlo, escribo. Ahí está. En ese link pueden conectarse con mi página de Facebook. Si quieren ver mis otros proyectos de fotografía y todo eso, es el mismo link, nomás al final en lugar de ponerle FB, le ponen IG de Instagram y son las dos páginas que estoy manejando ahorita. Entonces, si están interesados en esto, ahí les enseño
de forma muy pormenorizada qué software usar y qué técnicas, en dado caso de que no tengan, por ejemplo, un escáner de estos como de mesita, sino que lo quieran hacer con una cámara o lo quieran hacer con un celular también se puede. Ahí explico cómo son estos procesos, qué es lo importante, qué información puedes discriminar, cuál es la que tienes que estar como pendiente. Entonces, ahí está la invitación, si lo quieren ver, ya está publicado en lo que fue la transmisión en vivo. Y el martes voy a dar ahí una ligera repasadita nada más con el doctor Gamboa, porque ese día me interesa hablar sobre todo de los planes de estudio y cómo organizar el plan de estudio y unas que otras recomendaciones acerca de herramientas digitales para tomar clases en línea. Eso sería, Leonardo. Muchísimas gracias por el espacio. De nada, Diego, pues quienes nos acompañaron en las primeras charlas ya habían escuchado a Diego, que nos presentó un tema muy interesante sobre el tema de la fotografía. De todas formas, por correo les estaré haciendo llegar los datos de Diego. Y pues bueno, sí es muy importante este proyecto porque en tiempos de pandemia creo que todos necesitamos digitalizar textos, todos necesitamos como que tener ciertas habilidades digitales. Y pues bueno, ya para finalizar, profesor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto escucharlo. No, gracias a ti, Fausto, por la invitación. Gracias a todos ustedes por escuchar esta plática tal vez un poco cotidiana, llena de experiencias personales, pero creo que son importantes a este nivel. Digo, yo no fui ni dirigente, ni hice actos heroicos, más que tratar de asumir mi tiempo, mi generación y mi realidad. Fue lo que hice. Y es algo que todavía hasta nuestros días, después de 52 años, me sigue emocionando mucho, porque fue una de las mejores experiencias de mi vida. Muchas Muchas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias, Fausto. Igualmente, estamos en contacto, profe. Hasta luego. Ok, hasta luego. Y pues bueno, damos por finalizada la charla del día de hoy. Gracias por acompañarnos.